Mira, con Pía podemos hablar de esto y mucho más. Nuestra psicóloga que está lejos, pero siempre cerca en nuestros corazones. Qué linda que sos, loca. Te quiero, Pía. Bueno, hablemos un poquitito este tema de las relaciones y de la comunicación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tengo tantas cosas para preguntarte, estás tan lejos. En Madrid estás, ¿no? Estoy en Madrid. No sabía si ya estabas hablando o si ya estaba al aire. ¿Cómo Estás estás al todo? aire, estás bonita, estás al aire. Contame, Ay, ¿de qué bueno, vamos a gracias. hablar? ¿De qué vamos a hablar? Estoy en Madrid todavía. Hablamos de lo que vos quieras. Dale, Hablamos dale, de lo pero que vos le habías quieras. dicho, hoy, ¿cómo hay que...? Decí. Mira, hoy estaba hablando yo recién con Alberto Martín del tema de los familiares, cuando se te enferma un familiar y cuando lo tenés en la casa o lo tenés en una casa de salud, un lugar donde lo cuidan, pero nunca hay, Puntualmente, ¿no? decía, nunca hay que abandonarlo al familiar. ¿Cómo podés acompañar a un familiar enfermo? Y vos estar bien también, no enfermarte, ¿no? Porque se enferma la familia. Mira, es una pregunta increíble porque es como si el karma me trajera a hablar de esto siempre, porque hablar de acompañamiento de personas es de lo que vengo trabajando hace 12 años. Claro, Y el acompañamiento de personas, lo primero que quiero decir es que no es lo mismo acompañar a una persona que cuidar a una claro, persona, claro. ¿no? Sea desde el lado profesional o sea desde el lado de un familiar. Sí, Acompañar tiene que ver con aceptar la realidad primero que nada, aceptar la realidad de las cosas como son, porque así las cosas duelen menos. Y también entender que cuidar a una persona y ponerse muy en posición de asistencia, lo único que hace es, digamos, acelerar los procesos de deterioro, ya sea un trastorno mental, sea una enfermedad mental, que no es lo mismo, ya sea una enfermedad física, y te dejo Y hablar un minuto. conociendo vos como familiar, conociendo que ya se acerca el final o es el final. Vení, Alberto, así hablamos un poquito con nuestra Pía querida. Porque hablábamos recién, él estuvo al lado de su mujer, nunca abandonó el barco, como digo yo. Vení acá, mi amor. Y no es tan fácil. La persona que se hace cargo de un familiar enfermo dentro de la casa, le pregunto yo a Pía, ¿tiene que tener una asistencia psicológica? ¿Tiene que ir primero al psicólogo para poder manejar también sus sentimientos, ¿no? Aceptar. Lo Aceptar primero, eso. mira, Carmen, ¿viste Dijo una cuando vas cosa a que un dijiste vos médico? antes. Primero aceptar Primero la hay que realidad. aceptar lo que Pero estás aceptar. viviendo. Bien. Pero la metáfora, ¿viste? Cuando vas en el avión y te dicen, si pasa algo, primero te pones la mascarilla vos y después asistís a la criatura, Claro. es lo mismo. Claro. Porque una persona que, lo que mata es la noticia. Cuando tanto la persona que está enferma como el familiar reciben la noticia y es devastadora. Ahora, lo primero que hay que hacer es que la persona que es familiar, que se va a encargar del cuidado, en el buen sentido, ¿no? De acompañar a esa persona, tiene que estar entendiendo. Primero técnicas, aprender de qué se trata vos lo la hiciste. patología, Sí, hasta cómo que cure. manejarse, cómo manejar Decí. sus propias Claro. emociones. Alberto lo hizo. ¿Sabés qué pasa? Yo Pía, lo de Pía. cómo me fue, ¿no? O sea, uno, Pía, lo primero que hace es aceptar la circunstancia que vive. Segundo, trata de aprender lo que puede hacer como primera instancia. Y después Claro. viene la gente específica, desde una cuidadora hasta una enfermera que haga directamente, hasta un kinesiólogo, que haga respiratoria y motora, ¿no es cierto?, 2 veces o 3 veces por día, Claro. porque el paciente Las necesita ayudas las una necesitas. movilidad. Uno lo que puede Exacto. hacer es acompañar y hacer las Pero primeras armas. acompañar, estamos hablando Sí, anímicamente, pero más ¿no? bien. Estábamos diciendo que el paciente, aunque tenga una grave enfermedad, no se Sí. pueda mover o no se pueda comunicar, siempre se Escucha da todo, cuenta, de ¿no? todo. Y se da Absolutamente. cuenta y además no hay que pensar que porque no se puede mover o porque no lo vemos igual que como lo vimos siempre, esa persona no es consciente de lo que está pasando. Respetar la privacidad y sobre todo en esta primera fase, como decía él, en la primera fase sí estamos nosotros, los familiares, Claro, apoyando, claro. acompañando. Después también tenemos que aprender nosotros a lidiar con eso. Y cuando ya llega una fase en la que se necesita asistencia específica o acompañamiento específico, se necesitan acompañantes terapéuticos primero que manejen un poco el grupo familiar, que no es lo mismo acompañante terapéutico que un cuidador. Sí. Un cuidador para todo lo que tiene que ver con los cuidados físicos, higiene, confort, porque es una técnica, no Escuchame, cualquiera Pía, puede ¿y se necesita llevar una a cabo. cabeza que maneje a todo ese equipo? Una persona Por que supuesto maneje que al equipo. tiene que haber Eso. una coordinación especializada para que a todas estas personas que terminan siendo equipos Claro. terapéuticos enormes,
le digan exactamente cómo intervenir, porque cada familia es un mundo y porque los dolores de cada uno Sí. no son los mismos en una familia que en Decime, otra. Alberto. No, Hay que simplemente acompañar al grupo familiar. cuando Pía habla de una coordinación, Sí. siempre en cada grupo, y esto tu empresa lo hace seguramente, siempre en cada grupo hay una coordinadora que maneja Claro. el área de kinesiología, el médico que de Todo. pronto está cada 48 horas y hay que darle un informe de lo que pasó, ¿no es cierto? Exacto. El- Hay que es hacerlo, hay que dar es informes porque fundamental todos darle el tienen que informe. estar Para eso se hace una comunicados. planilla diaria donde se toma la temperatura, Todo, donde se todo, toman todo. montones de estados Pasás que a la tener en tu coordinadora casa maneja. el sanatorio. Totalmente, la terapia. Anda, vaya a la cocina, gracias. Gracias. Mira, y tocando, seguimos con el mismo tema. Kenny Palacio es un hermano más que un amigo de Wanda, ¿no? Y yo en un momento dije que no iba a hacer el bailando. Escuchá, Pía, ¿no? ¿Me escuchás? Que no iba a hacer el bailando porque su amiga estaba pasando un mal momento. Y después, ahora parece ser que firmó que lo va a hacer, pero no abandona el barco, como digo siempre, no abandona a la amiga en este proceso que le toca vivir. Vamos a ver una nota y después seguimos hablando. Pía, no te vayas de ahí, ¿eh? Espérame. Desde lo personal, digo, con todo lo que pasaron estas últimas 2-3 semanas y por el shock que generó todo también la noticia y la no noticia, porque no hay nada. No, capaz que a veces lo único que te puedo decir que capaz leo o escucho que dicen cosas capaz que no son o pavadas o que se atreven a opinar sin conocer o sin esperar. Solo eso, como que veo que todos tienen como mucha libertad para opinar y hablar de ciertos temas. Capaz que no esperan que la persona sea la indicada de hablar o no hablar, porque nadie tiene derecho a por qué salir a decir una cosa que no quiere decir o que sí tiene ganas de decir. Muchas personas que hablaron así muy libremente, yo creo que cuando van a ciertos lugares piden que los cuiden y no hacen lo que ellos piden. Seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo, a comer, a cenar, al teatro, como Wanda llevó a las nenas para que son sus vacaciones, así que buena energía de familia, de amigos y nada, concentrada en ella, en sus hijos y en su familia. Bueno, Qué bueno también eso, ¿no? escuchaste Pía, porque la tenemos está en España, Pía. Sí, escuché. Es que en realidad... Qué bueno hay que tener un tratar- amigo que de verdad se la juegue, ¿no? Que está en las Sí, buenas y en las malas está. de estar en las buenas, en las malas, de que no decaiga todo tanto. Y por eso es acompañar, no es decir, ahora estás enfermo y yo te hago el té, te hago esto. Eso es decirle a la persona, anda despidiéndote de Y tu vida decime, anterior. Pía, ¿a vos no te tocó nunca un familiar que va con el problema? Te dice, tengo la mamá o tengo mi hermano enfermo, y no quiere ver la realidad. Se quiere alejar, y uno lo llama, uy, mira cómo abandonó, qué abandónico, cómo deja a un familiar en banda. Ah, pero hay mucha gente Pero que hay que le cuesta, entender, le por cuesta eso. por ahí, perdón, Hay mucha gente que le cuesta. afrontar Por eso, esa realidad. ¿nunca te tocó a vos un personaje así, como te estoy diciendo? Todo el ¿Y tiempo. cómo A ver, no haces me para pasó revertirlo? con ¿Cómo gente, haces para dar vuelta a esto? pero sí con pacientes y con la gente que viene a atenderse con nosotros, que Claro. la familia no quiere saber nada, no quiere ver más. ¿Y cómo ¿Sabés haces? qué me dice que Carmen, Para yo decirle, veo? tenés que hacerte cargo. ¿Cómo haces? No es más mi papá, yo no le hablo más a mi papá porque mi papá no me está reconociendo, ese no es mi papá, no lo quiero ver, decía, hace todo vos. Wow. Y hay que trabajar con la familia, por eso es en equipo el trabajo. Es un Trabajar con la equipo, como hermana, dijo con la madre. Alberto, un equipo de trabajo. Tenés que tener un equipo de trabajo que te, claro, que ayude a esto. Qué difícil darle vuelta a la cabeza a una persona que de verdad tiene terror que se le vaya a esa persona, porque es por terror a ver La muerte, que se está es yendo. terror a la muerte, sea física o sea que la otra persona no está como antes. Gente que te dice, mi papá no me mira igual. Y el mi papá deterioro, me no ama quieren igual". verlo a veces, ¿no? No lo quieren ver y uno queda a cargo, que es el único que no abandona el barco, digamos, que después termina con problemas él o ella porque no puede lidiar. Además pasa algo muy típico, que es cuando van a visitarlo a los otros familiares que suelen abandonar un poco el barco, Sí. no lo ven tan mal como Bueno, el que lo pero no están todo todos el los tiempo. días lo ve, Claro. porque revive bastante cuando ve que lo van a visitar. Entonces le dicen, pero che, no está tan mal como vos me dijiste. Bueno, ahora te Y voy a el hacer que una lo pregunta. ve- Consejo. Dale. Una señora, un señor que tiene un familiar que necesita la atención, no solamente de bañarlo, sino la atención de mimarlo, de que te escuche la voz, de pasarle la... Vos estabas pensando, se te llenaron los ojos de Sí, lágrimas de en tu papá, de mi papá, no en quería, los pero últimos días de sí, tu papá, mi- que tu mamá fue una gran compañera. Mi vieja Pero estaba, bueno, mi vieja estaba, rápido te lo digo,
coordinando todo. Todo, yo me acuerdo, mi amor, yo viví esa etapa, me ¿Vos lo acuerdo, viviste? me acuerdo. Por eso, ¿qué consejo le podés dar a esa persona que no quiere ver la realidad? Que no quiere ver lo que se avecina, porque Claro. la muerte... Tiene que es difícil. tiene que entender que la vida tiene su proceso, tiene que entender que su papá o su mamá es la misma persona, tiene que entender que cuando esa persona se vaya o si siente que ya se fue, algo de esa persona nos vamos a llevar siempre, Bien. porque de eso se trata la vida. Cada vez que una persona se nos va, sea como lo sintamos, en el Triste. momento que lo sintamos, triste. nosotros nos llevamos un pedazo para siempre. Está bien, Y bien. eso sí que no nos lo quita nadie. Entonces, afrontar la realidad, pedir ayuda profesional. Ah. Y digo, aprovecho el espacio. Si alguien está pasando por esto, como realmente también nos especializamos hace años en esto, Que te digan, llamen, Martín, está saliendo en por pantalla. favor, Que no se recurra a una escriban, profesional, claro. que no se escriban, porque nosotros hacemos coordinaciones a medida. Genial. Hacemos a medida Que lo para puedes cada hacer familia. online, no tiene que ser presencial. Podés No hacer- tiene que ser presencial. Claro, claro. No, Ayuda. es online, Hay que se pedir puede ayuda. recibir. Hay que saber pedir ayuda. Siempre hay que pedir ayuda. Siempre. Gracias, Hay que Pía. aprender Te a quiero. pedir. Te extraño, Mando un negra. beso ¿Cuándo grande, yo ¿cuándo también. volvés? ¿Vas a volver? No sé cuándo vuelvo, pero cuando vuelva voy para allá. Bueno, te pido, por Te doy favor. un abrazo. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Sí, sí, sí. Ahora Te soy esperamos Miley, acá, ahora ¿eh? soy Te quiero, Dale, gracias, un gracias, beso, gracias. Carmen, yo Es también difícil te quiero. asumir